Advertencia, lo que viene a continuación es no apto para mentes aburridas. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de nuestra insaciable curiosidad. Señoras y señores, porque todo en la vida tiene su ciencia. Aquí comienza All You Need Is Love. El show de ciencia y tecnología más querido del mundo. Con la conducción del periodista Iván Rimaza. ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición completamente en vivo de All You Need Is Love desde el estudio 76 de Santiago Televisión, también completamente en vivo por Radio USACH 94.5 FM. ¿Cómo les baila en esta jornada de, qué día es? Miércoles, ya ombligo de la semana, a menos que nos estés viendo on demand, como dicen los que tienen buen inglés, los fines de semana, sábado y domingos tenemos repeticiones por Santiago Televisión, el canal 50 de la televisión abierta, o bien si nos escuchas en Spotify, YouTube, están todos los podcasts, walkcasts, talkcasts, toda la cuestión que queráis en las plataformas también digitales para que revivas este programa cuando a ti se te antoje. Una pregunta para empezar esta jornada activando el cerebro porque se nos vienen temas interesantes. ¿Por qué le vemos cara a los autos? ¿Por qué le vemos cara a los autos? ¿Te ha pasado ver algunos autos y sentir que están como felices o enojados? Como que los focos fueran los ojos. Mira, ahí estamos viendo de hecho varios autos en Santiago Televisión avanzando por la calle. Claro, como que los focos fueran los ojos y la rejilla fuera la boca. Bueno, no estás loco. Pasa que nuestro cerebro tiene un detector de caras tan hiperactivo que prefiere equivocarse 1000 veces antes que perderse una cara real. Este fenómeno se llama pareidolia. Pareidolia. Anótala si quieres después lucirte con tu familia y mostrar tu intelecto. Es una estrategia evolutiva que por mucho tiempo nos salvó la vida. Imagínate, no darte cuenta de que hay un depredador escondido entre los arbustos. Por eso era mejor ver caras donde no las hay, para no terminar siendo devorado. Nancy Khan-Wisher, una neurocientífica del MIT, descubrió que hay una parte de nuestra cabeza que es experta en reconocer caras. Se llama área fusiforme facial. Y esta zona se prende como un árbol de Pascua cada vez que ve una cara, sea real o imaginaria. Además, es súper sensible, detecta caras en menos de 100 milisegundos, más rápido que un parpadeo incluso. Por eso es tan fácil imaginarse caras. Pero ojo, no nos pasa a todos por igual. De hecho, quizás tú escuchas esto y dices, ¿qué le pasa al conductor de este programa? ¿Está loco? Porque a mí me pasa y conozco a muchas personas que también, pero no les pasa a todos por igual. Entonces, probablemente puede que tú seas uno de aquellos que no les ocurre. Hay personas que ven caras en todos lados, en las nubes, en pan tostado, en los enchufes, qué sé yo, pero hay otras que casi nunca experimentan pareidolia. De hecho, existe gente que tiene el problema completamente opuesto. No pueden reconocer caras en absoluto. Se llama prosopagnosia o ceguera facial. Las personas con prosopagnosia tienen sus ojos perfectamente sanos, pero su cerebro no procesa las caras como los demás. Entonces no reconocen a la gente por su cara, no recuerdan caras. Ven tus ojos, ven la nariz, ¿no? Pero no las ven como un elemento único, como probablemente tú recuerdas a tus familiares, a tu pareja, qué sé yo, tus amigos. Finalmente entonces no reconocen a la gente por su cara, sino que por su ropa, por su voz, por su forma de caminar. Anda a saber tú las estrategias también que se pueden tomar para reconocer a alguien sin ocupar su cara. Imagínate lo que significa eso, porque las caras no solamente sirven para identificar personas, también sirven para leer emociones, intenciones. Al final, por eso es mejor ver caras donde no hay personas, porque de otra forma quizás nos perderíamos a las personas que sí tienen cara. Acá empieza All You Need Is Love. Te escuchamos. Esto es Conexión Cuántica. Seguimos, el momento de leerte, porque si tenemos redes sociales no tendría ningún sentido que no te leyéramos y no te diéramos tus 15 segundos de fama en Santiago Televisión, Radio USACH y todas las redes sociales las puedes encontrar aquí abajito. Aparece un QR que escaneas con tu celular como si fuera el menú de un restaurante, pero en vez de ir a cotizar platos sobre las 10 lucas, te vas a cotizar preguntas respondidas por expertos completamente gratis. Como por ejemplo, mira, la última que subimos, revisémosla ahora. ¿Podemos revivir muertos con la IA?
responde la De experta. hecho, hoy en día tenemos algo que se llama la tecnología de los grief bots, que son como los robots de duelo. Lo que hacen es que toman datos de esa persona fallecida. Esto es muy polémico en ética de inteligencia artificial. Se puede entender que esto podría llegar a ayudar a una persona a pasar por un periodo de duelo, quizás para poder tener contacto, pero esto tiene que ser mediado por un especialista. ¿Te imaginas lo que es traer a la vida, ¿cierto?, en un formato de holograma o en un formato de algún tipo de robot corporizado, los datos de una persona, seguir interactuando y nunca cumplir el periodo de duelo? La pregunta es, ¿deberíamos? Yo digo que no. Tiene que ser necesario, por mucho que la tecnología te permita tener a tu mamá hasta que te mueras. Chuta, no sé si nos hace humanos. Que yo creo que simplemente reemplazarlo con un proceso tecnológico es pasar a llevar no solo años de humanidad, sino que también algo que parece que es propio de cada uno de nosotros. Ahí está entonces una de las conversaciones, en este caso sobre ética de la inteligencia artificial. Literalmente un capítulo de Black Mirror nos muestra esto, ¿no? Cómo seríamos en esa distopía capaces de agarrar toda la información de un ser querido que perdimos. Imagínate, o sea, principalmente uno piensa a personas muertas, ¿no? Pero de repente hasta un duelo amoroso puede salir en una serie de ficción que se puede de alguna manera eliminar, y ese es el problema, eliminar el duelo, gracias a la tecnología, teniendo, qué sé yo, un robot, teniendo un chatbot, teniendo un, no sé, cómo era la película Her también de Spike Jonze, un asistente virtual con personalidad, pero asociada a una persona que conociste en vida y, gracias a la tecnología, nunca perderla, tenerla por la eternidad. ¿Te gusta esa idea? ¿No te gusta? Bueno, tenemos comentarios, por supuesto, ahí en nuestras redes sociales. Esa es la idea, darte los 15 segundos de fama. Dice, increíble cómo la tecnología avanza tan rápido que ya nos enfrentamos a dilemas que solo imaginábamos en películas. Los griefbots nos preguntan, ¿hasta qué punto está bien imitar a quienes ya no están? ¿Podemos realmente sanar con una simulación? Un tema potente, nos invita a pensar en lo que debemos hacer. Tal cual. No porque se pueda, hay que hacerlo. No porque se pueda, deberíamos, ¿no? En particular, lo hemos conversado acá un montón de veces. Hemos hablado de cómo el duelo cuando pierde hasta una mascota, y no digo hasta una mascota como que fuera menos que las personas, ¿no? Sino que para que entiendan la dimensión del duelo, que es totalmente transversal a la naturaleza humana, es necesario. Anda a ver tú cómo lo hacen, ¿no? Puede ser una carroza fúnebre, puede ser poner un afiche, puede ser un ánfora, puede ser llorarlo por 6 meses, puede ser con terapia psicológica, da lo mismo, pero tiene que haber algún tipo de rito que te permita despegarte de esa pérdida. Y no sé, pues cómo será. Yo creo que a los psicólogos tienen ahí un desafío también, como estudiar cómo afecta la psiquis de aquellos que nunca se despegan del objeto perdido, de la persona, de la mascota, de lo que sea. ¿Será para mejor? ¿Será peor? No sé. Yo creo que, más allá de mejor, peor, como que nos quita un poco de humanidad, o al menos, como decía Gabriela Regada, la experta en ética de la inteligencia artificial, esto que hemos ido amasando por miles de años y nuestro cerebro ya está habituado a ello, ¿no? La necesidad de pasar por un duelo, aunque duela. Sigamos con más. All You Need Is Love. Y ahora, ¿quién podrá explicarnos? A propósito, te mencioné mascotas recién, vamos a hablar sobre animales, animales que se ocupan para producción. ¿Qué significa esto? Pollos broiler le dicen, los cerdos y tanto más que nos comemos. Lo vamos a comentar con Dalina Luna, académica del Departamento de Ciencia Animal de la Universidad de Chile. Daniela, nuestro público te da un aplauso por estar acá en el programa. ¿Cómo te va? Muchas gracias, Iván. Muy bien, gracias. Oye, Daniela, danos como ese contexto primero sobre las emociones y qué pasa en la mente de algunos animales, porque yo creo que varios tienen como asumido que perros, gatos tienen emociones, ¿no? Porque los tenemos constantemente a nuestro lado, regaloneamos con ellos, los queremos mucho, etc. Pero a veces se nos olvida que incluso los animales de producción, yo mencionaba pollos, cerdos, tienen, no sé si igual que perros, gatos, ahí tú eres la experta, pero no son objetos, no son cosas. También piensan, también sienten, también sufren, también entienden nuestro cariño. Danos como ese contexto, partiendo yo creo de en qué se parecen y qué se diferencian de perros, mascotas más comunes, ¿no? Súper. Bueno, la verdad, no tienen mayor diferencia los animales de producción con los animales clásicos, mascotas, perros y gatos, animales de compañía. Incluso cuando hablamos de emociones, cuando hablamos de estados afectivos, tampoco son tan diferentes de nosotros. Hoy en día, más que nunca, se acepta y se asume muy abiertamente, y la ciencia sí lo ha demostrado, que los animales de producción, como tantos otros, son animales sintientes. Tú mismo lo mencionaste, sienten, ¿cierto? Y esto significa que primero los animales tienen conciencia de sí mismos, conciencia de lo que ocurre a su alrededor,
tienen también la capacidad de experimentar emociones, tanto emociones negativas, por ejemplo, el miedo, el hambre, la ansiedad, el estrés, pero también tienen toda la matriz neurobiológica para experimentar estados emocionales positivos y placenteros. Exactamente igual como nosotros lo experimentaríamos. De hecho, los animales tienen áreas análogas y homólogas en el cerebro donde ocurre el procesamiento de las emociones que son similares a las nuestras, ¿ya? Pero además de experimentar emociones, tanto positivas como emociones negativas, también tienen capacidades cognitivas complejas. Tienen la capacidad de tomar decisiones, tienen la capacidad de memoria, tienen la capacidad de formar relaciones con otros individuos, tanto de la misma especie, pero también los animales de producción, así como las mascotas, tienen la capacidad de formar relaciones también con el humano, de interactuar positivamente con el humano. Así que sí, los animales de producción son sintientes y experimentan emociones como el humano y también como otros animales. ¿Y por qué creerías tú, ya vamos a entrar en los estudios que son muy interesantes sobre cerdos, sobre pollo, incluso preferencia alimentaria, un montón que podemos ahí profundizar, pero ¿por qué entonces, si sabemos esto que tú nos estás diciendo, que tienen capacidades cognitivas, pueden tomar decisiones, entienden el cariño no solamente entre especies, sino que también intraespecies, es decir, con nosotros, hemos visto imágenes y muchas veces la comunidad vegana se encarga también de ayudarnos a concientizar al respecto, ¿no? PETA y qué sé yo, de lugares que parecen, o sea, los campos de concentración, y no quiero hacer acá una comparación cruda, pero los campos de concentración del Holocausto, la verdad es que son bastante parecidos a como muchas veces vemos, están los pollos así, pero apelmazados en 1 metro cuadrado apretado. ¿Qué pasa? ¿Está primando una perspectiva de repente más economicista, donde nos interesa simplemente producir por sobre el bienestar? ¿O esas personas de repente no tienen idea que los animales tienen bienestar? No sé, eso es lo que me genera dudas. Si sabemos esto, ¿por qué entonces estamos viendo condiciones tan deplorables para estos animales de producción muchas veces, no? Es multifactorial, yo creo que hay de todo un poco. Hay productores o hay sistemas de producción que se preocupan más o menos del bienestar de los animales. Bueno, de hecho, las condiciones en que viven los animales es algo que se describió en la década de los 60 por un activista, Ruth Harrison, que publicó un libro en el año 1964, Animal Machine, donde expuso justamente cómo era la crianza y la explotación de los animales en los sistemas de producción. Esto es una novedad de ahora, digamos, lo sabemos hace rato. Y los problemas que comenzaron a visibilizarse y que dieron pie a que se desarrollara el bienestar animal como una ciencia y que dio pie también a generar legislaciones y normativas para mejorar el bienestar de los animales, son problemas que todavía los estamos viendo en los sistemas de producción. Pero particularmente los principales problemas de bienestar se dan hoy en día en aquellos sistemas de producción intensivos cuando son mal gestionados, ¿sí? Cuando no atienden las necesidades de los animales, cuando no enriquecen el ambiente. Pero también hay sistemas que son mucho más pro bienestar, ¿no es cierto? Que lo ponen como piedra angular, pero aún así estos sistemas también enfrentan desafíos de bienestar animal. Por lo tanto, no hay ningún sistema de producción animal que no enfrente desafíos de bienestar. ¿Hay sistemas que comprometen más el bienestar de los animales? Sí, los hay, y esos son principalmente los sistemas de producción intensiva, que son yo justamente... creo que son los que más la gente tiende más a comprar, ¿no? Porque tienen más acceso a los supermercados, tienen más producción, son más masivos, o me equivoco. Son más masivos. Como si yo voy a hacer un supermercado promedio y veo los huevos. La mayoría de ellos, uno podría decir, son de sistemas de producción que no priorizan tanto el bienestar. A ver, en el caso de la producción de huevos... No tenemos la estadística, por ejemplo, por ejemplo, lo que pasa con la producción de huevos en Chile, el 90% de la producción de huevos en Chile se produce con las aves criadas en jaulas en batería. ¿Sí? ¿Qué es en batería? Son sistemas, son jaulas que están apiladas, digamos, están, digamos, en una estructura vertical, ¿sí? Entonces, ese es el principal sistema de producción que hay en Chile. Pero también hay otros sistemas que son mucho más amigables con el bienestar animal, los sistemas a libre pastoreo. Y ese producto tú sí lo encuentras debidamente etiquetado en la góndola cuando vas al supermercado. ¿Sí? Pero por supuesto tiene un costo mucho más elevado porque tiene una etiqueta, tiene un sello de bienestar animal. Eso para profundizar, ¿cómo sería entonces un sistema de producción que priorice el bienestar? ¿Solamente darle más espacio a los animales? ¿Importa de algo esta etiqueta, como tú decías, de gallina feliz, por ejemplo, que tanto nos dice a veces del sistema de producción? ¿O es como un logo nomás? A ver, el espacio es una de las necesidades que tienen los animales. Una de tantas, pero... Hoy en día existe un modelo orientador, el modelo de los 5 dominios del bienestar animal o las 5 necesidades, que justamente nos hablan de 5 pilares que debemos cuidar. Uno, lo que tiene relación con la nutrición, es decir, cómo yo alimento a mi animal, pero también importa la forma en que le entrego el alimento. Eso debiese ser una oportunidad también para que el animal exprese estados afectivos positivos. No que salga por un tubo nomás de manera automatizada. Exactamente. El animal necesita, por ejemplo, forrajear, necesita picotear en el caso de un ave. La nutrición es un pilar fundamental, pero también tenemos otra necesidad, que es el ambiente.
las condiciones de alojamiento, la densidad, por ejemplo, las condiciones ambientales, temperatura, humedad. Hay requerimientos específicos para cada especie. Pero además de la nutrición y el ambiente tenemos la salud, ¿no es cierto? Es decir, cuidar que un animal no tenga enfermedades, esté en un estado saludable, funcione biológicamente bien. Y además de, como mencionamos, nutrición, ambiente, salud, tenemos las interacciones conductuales. Estas interacciones conductuales significa que uno debe intentar, en lo posible, que los animales son muy gregarios, necesitan estar en contacto con animales de la misma especie y además, hoy más que nunca, ha cobrado relevancia la relación humano-animal. Es importante también que la relación sea de naturaleza positiva. Y estos 4 dominios físico-funcionales que se les conoce van a converger en el estado mental o afectivo. Entonces tenemos que atender, en el fondo, estas 5 necesidades que ya están debidamente identificadas. No solamente hay que darle más espacio, no solamente basta con darle una buena alimentación, sino que también tenemos que procurar hoy más que nunca de proveerle al animal la oportunidad para que pueda expresar estados afectivos positivos y placenteros, que es lo que se conoce como bienestar positivo. Me pongo en el lugar de algún productor que no tiene ningún interés en el bienestar animal y nos está viendo en este momento. Ojalá no sea el caso, tienes que aprender, concientízate. Pero supongamos que él me dice, ya sí, pero es que mucho gasto de plata, tener medio espacio, voy a salir perdiendo. ¿Hay incentivos económicos? Es decir, priorizar el bienestar animal puede incluso hacer que la producción sea mejor para el dueño de esa producción? A ver, actualmente no hay incentivos económicos. Por ejemplo, en Chile, vámonos al contexto local, en Chile no hay un incentivo económico. ¿Por qué alguien tendría que interesarse en priorizar el bienestar, más allá de la moral y la ética, que es muy importante, pero algunos no la tienen? Es sumamente importante. Bueno, en Chile no tenemos la política de subvencionar estos cambios, estas transiciones a sistemas de producción más amigables con el bienestar animal, que sí ocurre en la Unión Europea. Yeah. Por ejemplo, el mismo caso de las aves criadas en jaula, desde el año 2012, la Unión Europea se prohibió la producción de aves en jaulas, en batería, y se han transicionado hacia sistemas que son mucho más amigables y que justamente permiten que el animal exprese estos estados afectivos positivos y placenteros. Ahora, los sistemas productivos intensivos, si bien en algunos casos pueden tener más o menos producción, tienen muchos otros problemas de salud, evidentemente cuando son mal gestionados. Entonces, hay que siempre tratar de priorizar que los animales puedan expresar estos estados afectivos positivos que son tan importantes para que prosperen y para que también produzcan más, porque un animal que está en un estado positivo afectivo es un animal que es más resistente a enfermedades, es un animal que también produce más en algunos contextos productivos. Eso yo creo que es un buen incentivo. Totalmente. Sí, totalmente. Oye, profundicemos en uno de los estudios más recientes sobre los pollos, porque me llama la atención cómo los animales pueden de alguna manera aprender de nosotros. Yo veía en este estudio, le hacían cariño a unos pollitos, los pollitos del otro lado veían cómo el humano tenía una buena relación con sus compañeros, por decirlo así, y eso los afectaba. Ellos entendían que había una buena relación interespecie. Profundiza, cuéntanos de qué se trataba ese último estudio. Bueno, ese estudio fue ese estudio donde pusimos a prueba si es que efectivamente, si yo le permito a un animal observar cómo el humano trata de forma gentil, trata de forma positiva a un compañero de su corral, quisimos probar si eso era efectivo para reducir las respuestas de miedo de los animales cuando el humano se aproxima y, por el contrario, potenciaba conductas de afinidad con el humano. Es decir, en el fondo lo que buscamos es ver si el animal puede adquirir una representación mental positiva del humano sin interactuar directamente con el humano, sino que simplemente a través de la observación, que es lo que se conoce como aprendizaje observacional, que justamente es una habilidad cognitiva que está presente hoy en día en casi la totalidad de los animales. Los animales tienen esta capacidad de poder aprender simplemente a través de la observación de cómo, por ejemplo, un animal que es más experimentado, un demostrador, interactúa positivamente con el humano. Inicialmente, el primer estudio, el pionero, lo hicimos en cerdos y después quisimos ponerlo a prueba en las aves. En general, la gente no tiene no asocia mucho o no sabe si es que las aves, por ejemplo, aceptan el contacto gentil o les gusta ser acariciadas, que, por ejemplo, un perro sí lo haría, ¿cierto? Claro, la gente tiene la idea que me acerco y se arranca el poder. Exactamente. Pero aquí observamos que al exponer a los animales durante... Justamente, bueno, tuvimos 3 grupos de tratamiento, así se trabaja en la ciencia de forma muy controlada, ¿cierto? Sí. Entonces, bueno, a un grupo los expusimos durante 2 semanas a que observaran dentro de su mismo corral, a través de una malla divisoria, cómo un humano que ingresaba todos los días durante 10 minutos establecía una relación positiva con ese animal. Con su compañero. Con su compañero, con este pollito demostrador. Ya.
¿ok? Y durante 2 semanas, entonces, todos los días, el operario, el trabajador, ingresaba a este corral, elegía al animal demostrador siempre el mismo, lo separaba de su grupo a través de esta malla y se sentaba mientras el pollito interactuaba con el humano. Entonces ahí el humano interactuaba positivamente, le entregaba caricias, que lo clásico en la estrategia son contactos táctiles positivos en la forma de caricias y además tú puedes darle al animal un elemento palatable, ¿sí? Para reforzar en el fondo esta representación positiva del humano. Y lo que observamos al final fue que el simple hecho de permitirles observar cómo se desarrolla una relación positiva entre un compañero y el humano, eso después vimos que cuando el humano ingresó al corral, sacamos la malla, ¿no es cierto? Y estuvo expuesto a todos los pollitos, vimos que estos pollos a los cuales se les permitió observar se aproximaban más rápido al humano y además pasaban mucho más tiempo cerca del humano en posturas, por ejemplo, de descanso. Qué llamativo, porque uno creería que habría que darle hecho cariño a todos los pollos para que se sintieran bien. ¿Por qué eligieron o por qué les interesaba ver con un solo pollito demostrador en vez de hacerlo con todos de una, que es lo que mi intuición me habría dicho? Claro. ¿No? Bueno, porque buscamos de alguna forma establecer estrategias de mejora que pudiéramos aplicar en los sistemas de producción reales. Para que la gente sepa, un sistema de producción intensiva son muchos animales, cientos de animales, en el caso de las aves, en el caso de los cerdos también 70, 100 animales por corral. Entonces la probabilidad y la posibilidad de que el operario, la persona que está a cargo del cuidado del animal pueda interactuar de forma positiva con cada uno de los animales es prácticamente nula. ¿Sí? El sistema está muy mecanizado y esa posibilidad de interacción positiva con todos no es posible. Por lo tanto, en función de eso dijimos, bueno, lo lógico sería entonces que se eligiera un animal, un demostrador, con el cual establecer esta interacción positiva y este animal en el fondo demostrara al resto que el humano es una fuente de experiencias positivas y placenteras. ¿Sí? Y esto lo menciono porque hoy en día sabemos que el humano es el mejor elemento de enriquecimiento ambiental en los sistemas de producción, incluso si tú comparas con un objeto inanimado dentro de un sistema de producción. ¿Cómo cuál? ¿Como un objeto que se suele ocupar para el bienestar? Por ejemplo, bueno, depende del sistema de producción. En el caso de los cerdos pueden ser fardos de paja, pueden ser elementos como, por ejemplo, en los perros los elementos de enriquecimiento ambiental podrían ser un juguete, ¿no es cierto? Un campo. Claro. Entonces eso, el humano llama mucho más la atención. Oye, Daniela, ¿te has dado cuenta? Tenemos preguntas fascinantes en este programa, pero también tenemos juegos. Como por ejemplo... ¡La Pecera! Tenemos acá nuestra pecera llena de papelitos, Daniela, y no hay que asustarse porque cada uno de estos papelitos son de tu expertise. Es imposible que te pille con esto. La idea es que yo voy a sacar uno de estos papelitos y que tienen escrito algo que nosotros le llamamos factos, que son frases reduccionistas, provocadoras sobre bienestar animal, sobre los animales de producción. Yo lo voy a decir a la cámara y si es que lo que digo es una tontera y estoy equivocado, tú me corriges y precisas por qué. Estoy seguro que va a haber investigaciones que lo respalden. Y si es que estoy completamente en lo correcto, también me dices sí y por qué, lo desarrollas. ¿Te parece? Saquemos un papelito entonces, lo tengo acá en mi mano. No lo vamos a ocupar por temas de transparencia. Vamos a sacar otro papelito mientras conversamos con Daniela Luna, académica del Departamento de Ciencia Animal de la Universidad de Chile, sobre el bienestar de los animales, no solamente perritos y gatitos, sino que también los animales de producción. Veamos qué es lo que dice la pecera. Los chanchos comen cualquier cosa. ¿Qué dice la experta? Sí, bueno, los cerdos son, al igual que muchas especies, son omnívoros. Es decir, tienen una amplia variedad de elementos con los cuales ellos pueden consumir. En los sistemas naturales, se ha visto que los animales, por ejemplo, comen elementos tanto de origen animal, pequeñas lombrices, elementos insectos, pero también complementan con elementos más herbáceos. ¿Tienen preferencias de sabores? Tienen preferencias de sabores, sí, diferencias. Los sabores tienen un sentido muy desarrollado con respecto a los sabores. Por ejemplo, el umami es un sabor que ellos prefieren, evidentemente, en comparación a otros. ¿Y cuántos estudios hemos hecho sobre preferencias de sabores? ¿Afectan de alguna manera también, no sé, pollos, cerdos? ¿Van cambiando con la edad? ¿Dependen del entorno sus preferencias de sabores? Es decir, ¿cualquier pellet que yo le dé a comer le va a afectar de la misma manera? No, o sea, no así. Lo que ocurre, por ejemplo, o lo que uno siempre debiese potenciar es tratar de acercarse lo más posible a cómo el animal se alimentaría en su entorno natural.
¿Sí? Eso es lo que uno busca replicar, incluso los sistemas de producción. Por ejemplo, en el caso de las aves, siempre la pregunta era, bueno, ¿qué prefieren las aves? ¿La ave prefiere comer molido, es decir, una partícula de muy pequeño tamaño, o prefiere comer, por ejemplo, un pellet? ¿No es cierto? Un pelletizado, que es una partícula de mucho mayor tamaño. Y la verdad es que siempre la gente suele pensar que debiese comer un pellet, ¿no es cierto? Pero la verdad es que la ciencia ha demostrado hoy en día que los animales prefieren, por ejemplo, en el caso de las aves, entre una partícula de menor tamaño. ¿Por qué? Porque de esa Más forma... que sabor. En este caso es como la textura, el tamaño. La textura importa, el sabor también, pero en el caso de la textura es súper importante. ¿Sí? Es sumamente importante porque uno necesita que el animal pueda también experimentar de manera sensorial el alimento, para que su cerebro lo procese de forma gratificante. Y todo esto afecta lo mismo que afectaría la relación interespecie, o sea, los hace sentir mejor, supongo que si comen pellet por sobre lo otro, van a estar de peor ánimo. Los mismos animales, pollos, cerdos de producción, también pueden tener de repente depresión, anedonia, no sé, desinterés por las cosas, estado de estrés, supongo que también puede aparecer todo eso. Sí. Y ahí la recomendación de los estudios que hemos visto más recientemente junto con un colega es que tratar de variar sensorialmente el alimento fomenta que el animal consuma una mayor cantidad de alimento, y eso también hace que el animal esté en un estado de bienestar más positivo. Mejor nutrición, incluso, claro, y no solo mental. Exactamente. No es lo mismo comer, por ejemplo, todos los días, o sea, a mí me encantan los porotos granados. No es lo mismo si yo como todos los días porotos granados, así yo voy variando el alimento, la forma en que le entrego al animal. Entonces, es importante también variar en cuanto a textura, en cuanto a sabor, y lo más importante, sobre todo, es darle al animal la posibilidad de poder elegir. Es decir, el sentido de agencia, que es lo que se conoce. ¿Ponerle 2 potes? Por ejemplo, o sea, es importante que el animal pueda tomar decisiones sobre su entorno, tomar decisiones sobre su ambiente. Entonces, el ofrecerle una gran variedad en textura, en sabor de alimentos, eso sin duda nos va a conducir a un mejor bienestar. Oh, qué bacán. Y supongo que esto aplica, estamos ya en el tiempo, pero también porque muchos le damos el mismo pellet por 15 años a nuestros perritos. También supongo que aplicaría entonces para nuestras mascotas. Los alemanes también, claro. Es importante también la variación. El alimento, la forma hoy en día de alimentar también debe ser una estrategia para poder fomentar estos estados positivos y placenteros. Qué bueno. Entonces sí. Bueno. Y lo otro también, por ejemplo, el Kong, llevándolo, tú justamente mencionaste el caso de las mascotas, el que el animal trabaje por conseguir el alimento también es fundamental, que es lo que se conoce como contra freeloading. De hecho, los animales prefieren trabajar para conseguir su alimento en vez de obtener el mismo alimento de forma gratuita y al lado. Y eso lo vemos, incluso en los sistemas de producción. En los sistemas de producción una cosa, pero para que la gente lo entienda mejor, en el caso de los perros hay platos como con dificultades. Porque tienen, claro, perfecto. Y eso evidentemente tú estás desafiando al animal cognitivamente. Y no un cacho para el animal. No, al contrario, el animal se entretiene, porque es una tarea, es un desafío. Tú estás desafiando cognitivamente al animal y eso es muy importante. Un ambiente que los desafíe, pero también darle control al animal, que él pueda elegir entre una variedad de opciones que tú le ofreces. Hoy me lo llevo para la casa este aprendizaje y voy a ponerle 2 potecitos de comida hoy día a mi perrito. Yo creo que lo va a agradecer mucho, y comprarle también de estos que tienen como dificultades, porque lo encontramos en todas las veterinarias y de repente creemos que son, no sé, solamente para cuando está muy estresado, pero al parecer entonces le puede beneficiar constantemente. Daniela Luna, académica del Departamento de Ciencia Animal de la Universidad de Chile, nuestro público, te da un aplauso grande. Gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Seguimos con más, chiquillos, chiquillas y chiquilles. All You Need Is Love. La máquina del tiempo. Viajemos a una época donde todavía no ocurría el estallido social. La máquina del tiempo hoy día nos invita a preguntarnos cómo eran las protestas en la antigüedad. Bueno, en Grecia y en Roma, los ciudadanos expresaban su descontento en plazas públicas, ágoras o foros, a menudo mediante discursos o derechamente disturbios urbanos. Siempre la idea de una protesta es ser disruptivo, ¿no? Si es que te juntáis en una, por lo mismo, si te juntáis en una habitación delimitada y estás así, y todos los autos siguen pasando, la protesta no tiene mucho efecto. Así que mira, desde la antigüedad el disturbio era una herramienta de protesta, como el motín de los panaderos, por ejemplo, en Roma. En Egipto luego, circa, como dicen los historiadores, 1150 a.C., se registra una de las primeras huelgas conocidas, importantes, grandes, no es que no haya ocurrido antes, pero registradas, donde los artesanos de Deir el Medina, en Egipto, dejaron de trabajar porque se habían atrasado con el pago de sus salarios. Mira, los empleadores no han aprendido tanto, parece, con el paso del tiempo. Las protestas eran simbólicas, a menudo usaban símbolos religiosos o gestos para expresar oposición, ya que hablar directamente contra el poder
podía costar la vida. También, de hecho, habían revueltas campesinas por abusos fiscales o hambre, como las revueltas en Mesopotamia o Egipto, bajo gobiernos faraónicos. Luego, en la Edad Media, estaba también otra revuelta de los campesinos importantes que se dio en Inglaterra en el año 1381, una protesta masiva contra impuestos injustos, uno de los primeros levantamientos sociales organizados. Protestas religiosas también existían, como la Reforma Protestante, donde se usó la imprenta para difundir ideas contrarias al poder eclesiástico. Motines urbanos también. Ciudades europeas vieron revueltas por alimentos, trabajo, derechos. Las protestas dependían del boca a boca, finalmente. Imposible difundir un panfleto por WhatsApp, sino que eran panfletos impresos o sermones para difundir la convocatoria. En la actualidad ya hay diversidad de formas para protestar. Marchas, cacerolazos, huelgas digitales, que algunos se ríen a propósito del caso de Israel-Palestina, ¿no? Yo creo que, mira, mejor hacer algo a que hacer nada. Y si te deja tranquilo una protesta digital, adelante, no le haces daño a nadie. Protestas artísticas, protestas sentadas, bloqueos. La tecnología en redes sociales, por supuesto, también ayuda a que las protestas se concreten con mucha mayor facilidad. Plataformas como X, Twitter, Instagram o TikTok son claves para convocar, transmitir en vivo, viralizar protestas. Hay movimientos globales ya que son, podría decir uno, protestas con un sentido común a nivel planetario. Black Lives Matter, para evitar el racismo contra las personas negras, que nació en Estados Unidos, pero por supuesto es un problema a nivel mundial. Fridays for Future, que tiene que ver con el cambio climático. Conectan a millones de personas en distintos países con demandas comunes. Y los gobiernos hasta el día de hoy utilizan herramientas tecnológicas para monitorear, censurar, reprimir, vigilancia digital. Por ejemplo, en China, no sé si has visto las noticias de cómo en China las cámaras hacen que toda la gente que está protestando está identificada inmediatamente. Wow, cómo la tecnología nos invade, puede incluso limitar nuestros derechos civiles de repente a protestar. No es que te limiten salir a protestar, porque tú sales feliz a protestar, pero el miedo de ser identificado inmediatamente por una cámara, por supuesto que hace que muchos tengan menos ganas de salir a protestar. Entonces así es como la tecnología en este caso nos ha ayudado a convocar mayores protestas, cosas que antes se tenían que poner de acuerdo solo con el boca a boca, pero también para reprimirlas, censurarlas o desarticularlas. ¿Qué nos depara el futuro? No tenemos idea, pero al menos este es el recorrido que hacemos en la máquina del tiempo. Hacemos una pausa y volvemos con más All You Need Is Love. Hagamos la corta. Ciencia al paso. Seguimos completamente en vivo por Santiago Televisión y Radio USACH. Te voy a contar una noticia relacionada con la guagua. Como decía el circo chileno de los tachuelas, nace la guagua más antigua de la historia. Estuvo congelado 30 años y hoy es un bebé sano. Permite contarte la historia del embrión más antiguo nacido con éxito. El bebé se llama Thaddeus Daniel Price Pierce, en realidad, nacido en julio del 2025, hace muy poquito, y rompió un récord mundial en la medicina reproductiva. ¿Por qué? Porque es el embrión criopreservado, es decir, congelado en frío, más antiguo que ha logrado la vida con éxito. Según el relato del Instituto de Tecnología de Massachusetts, el MIT, sus papás de Ohio, en Estados Unidos, llevaban 7 años intentando tener hijos sin éxito cuando conocieron el programa de una agencia especializada en adopción de embriones. La historia entonces de esta guagua, sin dudarlo, se inscribieron en el plan, aceptaron recibir cualquier embrión disponible y allí fueron emparejados con 3 embriones donados por una persona, una mujer que los había congelado hace más de 3 décadas. Y en 1994, de hecho, esta mujer que donó estos embriones, tras varios intentos fallidos por quedar embarazada, fue que recurrió a la fecundación in vitro. Uno de los embriones fue implantado, dio lugar al nacimiento de su hija, mientras que los otros 3, que esta familia que andaba buscando, ¿te acuerdas? Acá se juntan dos historias de alguna manera, fueron almacenados durante 30 años en nitrógeno líquido. Y finalmente, a fines del año pasado, 2 de los 3 embriones fueron transferidos al útero de la persona que estaba buscando embarazarse. Uno de ellos logró desarrollarse y en julio de este año nació Thaddeus, sano y fuerte, después de estar 30 años congelado como un embrión. Lo donó, como te decía, su mamá biológica, se podría decir. 30 años congelado, nadie los tomó hasta que llegó esta familia que dijo, denme el embrión que haya. Nos parecía una locura que pudieran congelar embriones desde hace tanto tiempo, dice la mamá de Thaddeus, pero solo queríamos tener un bebé. Por su lado, la mujer que donó originalmente los embriones, que todavía de hecho no conoce a su guagua nacida, comparó sus fotos con las de su hija y dijo no tener dudas.
son hermanos. Es un sueño hecho realidad. Qué locura. ¿Se podría decir que nació con 30 años? Como que nació con... Qué rareza, porque por ejemplo, los hijos de la mujer que donó estos embriones originalmente, hoy día deben tener, claro, 30 y algo años. Y este hermano, que en estricto rigor, uno podría decir el embrión empezó a existir al mismo tiempo, tiene 30 años menos. Locura de la ciencia. Entonces nace la guagua más antigua de la historia, congelada 30 años y hoy es un bebé sano y fuerte. ¿Qué tal? Seguimos con más. All You Need Is Love. El que sabe, sabe. Y el que no conduce. Vamos a hablar sobre las élites en nuestro país. ¿Por qué viven tan lejos? ¿Qué piensan? ¿Se nace o se hace parte de la élite? Bueno, tengo muchas preguntas que hacerle a María Luisa Méndez, socióloga especialista en élites, directora también del COES, el Centro de Estudio del Conflicto Social. ¿Cómo estás, María Luisa? Muchas gracias por estar acá en el programa. Mira, nuestro público te da un aplauso. Muchas gracias por la invitación. Oye, cuéntanos, María Luisa, partamos por el tema ideológico de las élites. Uno en general, y puede que esté equivocado o no, asocia a las élites, al poder, a la gente con plata, al conservadurismo. ¿Qué tan cierto es eso en Chile? ¿Qué piensan las élites de nuestro país? Sí, bueno, en general la literatura y el saber popular tiene como bastante identificada esa forma de orientar sus visiones, ya que las élites tienden a conservar el status quo, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque en general lo que vemos es que las élites van construyendo muchas veces como el devenir de los países, el devenir de la economía, muchas veces de la cultura, ¿verdad?, de la política, en ciertas coordenadas que les resultan especialmente favorables también un poco para mantener no solo sus recursos materiales, económicos, sino que también el poder, es decir, la capacidad de incidir en la toma de decisiones de una forma favorable a sus intereses. Entonces uno podría decir sí, tienden a ser conservadoras, pero no necesariamente en los términos conservadores que uno a veces piensa respecto a visiones religiosas o quizás sobre temas actuales como el género o como el medio ambiente. O derecha-izquierda, digamos. Derecha-izquierda, sino que es más bien, dependiendo de las sociedades y su historia, ¿verdad? ¿Cuáles son esos grandes ejes que logran mantener el estado de las cosas, ¿no es cierto? El status quo, de modo de que se pueda reproducir un poco estas dinámicas donde hay ciertos grupos que son capaces de seguir acumulando todos estos recursos que son valiosos en el mundo actual. Y ahí creo que también hay algo muy importante a entender respecto a este conservadurismo, ¿ya? Y es que las élites exitosas son también capaces de anticipar un poco los elementos que están en juego cuando hay tensiones sociales, ¿no es cierto? Y un poco tratar de liderar o conducir o, digamos, reconducir un poco en términos de sus propios intereses. Entonces, un poco esta pregunta que tú decías al comienzo, ¿no es cierto? ¿Nacen o se hacen? El se hacen, ¿no es cierto? Se hacen en términos de también poder cambiar en términos de sus visiones, tiene que ver con eso, ¿no? Con entender lo que está en juego a veces cuando las sociedades están pasando por muchos cambios y poder también hacerse parte, digamos, para liderar esos cambios, para que en el conjunto más grande se mantenga como esa como estructura más general que logra mantener estos equilibrios, ¿ya? Y de hecho, al respecto hay dos preguntas para conectarlo con eso del se nace o se hace, pero primero, ¿qué es lo que define una élite? Porque uno siempre lo asocia al dinero, ¿no? Pero no sé si yo gano, no sé, el sueldo mínimo, 600 lucas, puedo pertenecer eventualmente a una élite. Entonces, ¿qué es lo que define una élite? Y, ya que estoy hablando de la plata, y eso lo conecto con la segunda patita, lo de la movilidad social también. Es decir, yo puedo nacer de nuevo en una familia que gana el sueldo mínimo y eventualmente, tras generaciones, pertenecer a la élite. Mira, la literatura, yo pienso un poco más desde el lado de la sociología, pero en general en las ciencias sociales,
es bien interesante porque se ha hecho la pregunta sobre las élites o las élites en periodos bien determinados en donde hay como un cuestionamiento respecto de quiénes encarnan finalmente el poder, ¿ya? Quiénes pueden mover la aguja, perseguir intereses, mirar en el largo plazo, en el fondo quiénes son, algunos autores dicen, como los dueños del futuro, ¿no? Entonces, efectivamente, como dices tú, tiene una connotación respecto a la cuestión material, económica, pero no es solamente eso, porque el poder también tiene que ver con instalar ideas, formas que parecen legítimas, atractivas para la población y para que la población acepte un poco estas condiciones de subordinación en las que las sociedades contemporáneas también viven. Y es difícil entrar a esos círculos, ¿no? Yo pienso, los colegios muchas veces son como una placa de Petri también para las élites, ¿no? Porque... Claro, o sea, en ese sentido, uno de los ejes que ha definido un poco esta forma de evitar estas posiciones más acomodadas, exclusivas, que logran acumular recursos de todo tipo, tiene que ver con ciertos mecanismos que son, por un lado, de cierre social, ¿no es cierto?, en donde hay instituciones como las educativas, ¿verdad?, sobre todo los colegios, pero también clubes, barrios, universidades, ¿verdad?, e incluso ámbitos como el trabajo, en donde se reproducen y se cultivan ciertas visiones, en donde estas élites también empiezan a generar confianza, redes, ¿verdad?, y pueden reproducirse un poco en los términos que resultan apropiados para estos grupos. En términos de lo que ocurre en países como Chile, es que nuestro país tuvo durante mucho tiempo como un conjunto de élites muy tradicional, muy cerrado, más pequeño, ¿verdad?, y que de alguna manera también administraban el poder, ¿verdad?, la política. Pero el siglo XX nos ha hecho también cambiar mucho en términos de la composición social, ¿no es cierto?, porque Chile empieza a desarrollar unas economías, ¿verdad?, incluso, digamos, antes de la dictadura, pero una economía que también tiene ciertas necesidades de expandir la población en términos de las oportunidades que se le abren, ¿no? Y también cambiar en términos de la generación de unas clases medias más educadas. Entonces, en ese proceso, los sectores que van adquiriendo mayor educación y que van ocupando nuevas posiciones, ¿verdad?, y que se acercan a las élites también, son grupos un poco más nuevos en términos de ese contacto, porque en general las sociedades latinoamericanas históricamente fueron como bien polarizadas entre sectores populares, ¿verdad?, y élite. Pero este engrosamiento de las clases medias más propio del siglo XX involucra también una cierta permeabilidad hacia las élites. ¿En qué sentido? En el sentido de que la diversificación, sobre todo yo diría como de la economía, obliga a que haya una pregunta sobre entonces quiénes pueden ir accediendo a estas ocupaciones donde el conocimiento, la profesionalización se vuelve tan importante. Oye, mencionaste permeabilidad. Siento que hay una intención, una decisión intencionada por parte de la élite de repente evitar esa permeabilidad. Y lo quiero llevar y conversar un poquito de la segregación urbana. En el sentido de que hace un tiempo uno veía que todas las familias con plata o aquellos que tenían que ver con el poder, y probablemente muchos de ellos siguen viviendo también ahí, pero estaban en Providencia, por ejemplo. Después se cambiaron a Las Condes, Vitacura. Cada vez se van alejando más. Ahora viven en Chicureo. ¿Qué pasa también con esto? ¿Cómo se divide la ciudad y que pareciera que ellos no quieren vivir donde vive el resto de las personas? A ver, esa es una pregunta, claro, de largo plazo. Ya las ciudades latinoamericanas, en un origen, están compuestas por esta doble dinámica de ciertas formas de segregación, pero a pequeña escala, ¿no es cierto? Porque estaban en términos físicos separados los espacios donde vivían los ricos y los pobres, ¿verdad? Y de hecho toda la urbanización, los temas de salud pública, ¿verdad?, el higienismo, buscó un poco separar quiénes viven dónde, pero en términos de la escala, era una escala que en términos de la interacción todavía había un cierto conocimiento, un cierto contacto, aun cuando el trato era muy, muy, muy diferente, ¿verdad? O sea, no eran iguales, pero una cierta regularidad en el contacto.
Y eso a lo largo como dices tú, de las últimas décadas, quizás de los años 40 en adelante, fue cambiando en la medida que también las élites fueron dejando el centro de Santiago y se fueron cambiando hacia lo que fue no solo Providencia, el cono alta renta, sino que hubo intentos de otros barrios altos, por ejemplo, San Miguel fue uno, ¿verdad? Hubo como una expansión. Y para algunos esta era una idea también de generar como varios cordones donde podían transitar los sectores más acomodados. Pero ciertamente el que triunfó fue el cono alta renta. Pero lo que tú dices de las últimas décadas de la concentración, sobre todo como hacia comunas como las 3 comunas del rechazo, ¿verdad? Lo que conocemos como con esta mirada un poco más como donde coincide los recursos económicos, políticos, ideológicos, religiosos, etcétera, es más producto de estos años, digamos, en donde el mercado finalmente decide cómo segregar, digamos, distintos grupos socioeconómicos, ¿sí? Ahora, lo que sí yo creo que es importante para no caricaturizar esto es que la urbanización en la escala que requiere, por ejemplo, el cono alta renta, que estamos hablando Providencia, Las Condes, Vitacura, etcétera, Lo Barnechea, y ahora Colina, incluso Huechuraba, la escala de esto requiere no solamente élites, sino que requiere también clases medias profesionales, acomodadas, e incluso clases medias que no necesariamente pertenecen a estos grupos más exclusivos. ¿Por qué lo digo? Porque no es posible sostener un proyecto de esta naturaleza sin una cantidad de personas interesadas en también habitar ahí, infraestructura vial, colegio, instituciones médicas, etcétera. Entonces, es una situación en que hay que mirarlo un poco también cómo se configura en una escala diferente la vida de los grupos más privilegiados y ciertos grupos medios con cierto bienestar con respecto al resto de la ciudad. Yo creo que más que decir los ricos y los pobres, sino que hay también un papel que juegan las clases medias que han tenido movilidad social ascendente o que tienen esa expectativa. María Luisa, te habrás dado cuenta, en este programa tenemos preguntas fascinantes, pero también tenemos juegos, como por ejemplo ¡La ruleta! ¿Y qué es lo que pasa con esta ruleta? No hay que asustarse, como dicen siempre los profesores, qué manera de aprender mejor que jugando. Cada uno de estos colores se corresponde con una pregunta que haría un niño o una niña sobre las élites en nuestro país. En el lenguaje de los niños y ojalá tratar de responderla en el lenguaje de la sociología. Lo mejor que podamos, ¿te parece? Hacemos girar la ruleta con María Luisa Méndez a la cuenta de 1, 2 y 3. Estamos hablando sobre las élites en nuestro país con la socióloga, especialista en el tema, directora también del COES. Ya les voy a estar contando sobre el trabajo que hace este centro de estudio muy importante también para Chile. Veamos dónde se detiene la ruleta en el color azul petróleo. ¿Qué pregunta se corresponde con el azul petróleo? ¿Qué es ser cuico? Responde la experta. Mira, muy, muy interesante. Tengo una colega, la Claudia Jordana, que ha trabajado sobre estos temas, que estudió cómo se define como sociohistóricamente el flight y el cuico. Y voy a tratar como de pensar desde lo que ella también ha puesto sobre relieve. Yo diría que a partir de lo que se ha trabajado en sociología de forma bastante seria y rigurosa, esta categoría aparece, digamos, con fuerza más en los años 80. ¿Ya? Y es interesante porque en ese momento la distinción de los grupos más privilegiados empieza a ser una distinción como muy marcada por el consumo, ¿ya? Estamos pensando en los años 80 en donde el consumo empieza a ser un poco más masivo, pero tenía que resguardar también un cierto grado de exclusividad. Pero esa categoría permite visibilizar ese consumo hacia los otros que tengo inmediatamente al lado, pero hacia los otros que también me vean a mí como alguien con estas condiciones excepcionales. O sea, es importante mostrar. Mostrar, exactamente. Hay una cierta condición de, no digo de ostentación, pero sí muy marcado por el consumo de marcas, de ciertas prácticas, ¿verdad? En donde no solamente yo le hablo a mi grupo de pares,
sino que también le hablo a los otros que están de alguna forma un poco más próximos, ¿ya? Y recordando un poco lo que decíamos antes, venimos de sociedades donde nos veíamos, pero éramos muy desiguales, muy históricamente, muy marcadas las diferencias, ¿verdad? Casi estamentales, ¿no es cierto? Hacia sociedades en donde empezamos a vernos un poco más, a estar un poquitito más cerca, a ver un poco más de permeabilidad. Entonces, hay un ejercicio de reconfigurar entonces esta frontera, y la categoría cuico aparece también como una forma en donde esos sectores medios y medios bajos también empiezan a mirar y a también a trabajar como en una condición también de distinción desde parte de ellos hacia los otros. O sea, porque al decir yo no soy cuico, también estás diciendo yo soy diferente, soy auténtico. Entonces es un proceso bien interesante que se gatilla desde entonces. Y yo diría que lo que conserva esa categoría es efectivamente, ahora se habla de zorrones, ¿no es cierto? Porque el zorrón como que le agregó al cuico una categoría como de mayor debilidad moral, ¿no es cierto? Es como que moralmente tiene como un pedigrí más bajo. Entonces, pero lo interesante de esta categoría es que tanto sirve como para, yo creo que sobre todo para que de los grupos que no habitan esa categoría puedan decir quiénes son y quiénes no son y en qué cosas se distinguen, ¿sí? En general, las sociedades tratamos de buscar una categoría de un otro que aunque tenga muchos recursos, tiene pocos que hablen de su autenticidad, de sus formas genuinas de habitar, de consumir, ¿no es cierto?, de ser. Entonces yo creo que cuico todavía sigue siendo un poco una categoría en donde estos grupos medios logran también diferenciarse, ¿no? Y construir ciertos contenidos. No sé si esa explicación es muy para niños, pero creo que es interesante como también para no, digamos, naturalizar que la categoría es solo como casi que un premio que se le da a los más privilegiados, sino que también es una forma en que otros grupos han dicho nosotros no somos eso, ¿no es cierto? Oye, María Luisa, no quería que termináramos sin antes explicarle a la gente, porque hemos hablado acá con mucha gente del COES, ¿de qué se trata el COES? ¿Cuánto tiempo lleva investigando? ¿Y cuáles son sus principales líneas de investigación? Para que la gente también, si se interesó en este tema, pueda pegarle una googleada a lo que es el trabajo que hacen ustedes. Sí, nosotros somos un centro de investigación de excelencia financiado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANID, la agencia pública. Llevamos trabajando 12 años este año, ¿sí? Y nuestro foco es investigación en áreas prioritarias que tienen que ver con el conflicto y la cohesión social en Chile. Un gran desafío, y nosotros nos dedicamos a hacer investigación entre personas que habitan distintas disciplinas en varias universidades, la Universidad de Chile, la Católica, la UDP, la UAI, ¿verdad? Distintas orientaciones incluso, pero con un foco central que es tratar de saber más y de forma contundente, empíricamente fundada, sobre cuáles son los principales nudos entre la desigualdad, el conflicto y la convivencia o cohesión social en Chile, también de cara a poder aportar, por un lado, al debate, como lo estamos haciendo hoy día, pero también a las políticas públicas que promuevan la cohesión social en nuestro país. María Luisa Méndez, socióloga, especialista en élite, directora también del COES, la invitación a que revisen no solamente, bueno, porque quizás les aburre leer papers y cuestiones, pero vean las entrevistas de muchos de los investigadores del COES porque tienen una línea de investigación fascinante. En particular, después del estallido social, muchos se vieron interesados también en este tipo de temáticas. Así que, María Luisa, muchas gracias por estar acá en el programa. Muchas Nuestro público te da un aplauso grande. Muchas gracias por la invitación. Seguimos con más. ¿Les parece? All You Need Is Love. Bueno, hasta acá llegamos, tuvimos un programa interesantísimo. Recuerda que los fines de semana tú nos puedes... ahí están los créditos de nuestro hermoso equipo. Saludo a la dirección del canal, saludo a la directora de este programa, saludo a los que nos ayudan con las redes sociales. Y como te decía, hablamos de tanta cosa. ¿Por qué le vemos caras a los autos? Fue la pregunta que te hice al principio del programa. Pareidolia se llama eso, andar viendo caras donde no hay, y es una estrategia de supervivencia, se podría decir. Hablamos también de los animales de producción, pollo, cerdo, los que nos comemos. Tienen emociones, piensan y pueden aprender incluso
como esa gallinita que sonó ahí, del buen trato que le damos los seres humanos. Y recién hablábamos sobre las élites en nuestro país. ¿Te gustó? Espero que sí. Nos encontramos en otra completamente en vivo, como siempre, por Santiago Televisión, Radio USACH a las 11 de la mañana. Que esté muy bien. Chao, chao.